cohesión social y educación. El tema no es nuevo, pero la perspectiva desde la que hoy lo vamos a enfocar seguramente les va a interesar y mucho. Hablamos con Teresa Aguado Odina, catedrática de Universidad, coordinadora del Grupo Inter de Investigación Intercultural de la UNED, Patricia Mata Benito e Inés Gil Jaurena, también profesoras de la UNED y de este equipo de docencia e investigación. Y además lo hacemos en el marco de una asignatura, Diversidad e Igualdad en Educación, una asignatura del grado de Educación Social que pone de relieve la diversidad humana y que es desde esa diversidad desde donde hemos de plantearnos lograr una mayor igualdad de oportunidades para todos. ¿Y cómo entender un concepto tan complejo como es la cohesión social, cuando se utiliza tan a menudo y además con diferentes interpretaciones? Así que, si les parece, comenzamos por ahí. ¿Qué significa, qué sentido tiene la cohesión social en el contexto actual y expresamente desde la perspectiva que ustedes nos van a comentar? Patricia Mata. Sí, pues buenos días a todos y a todas. Comenzaría diciendo que creo que es muy pertinente en este momento hablar de cohesión social y también desde una perspectiva crítica. Es decir, que es un concepto que se ha utilizado mucho desde las políticas. La estrategia de Lisboa en el año 2000, por ejemplo, lo incluyó como una de las prioridades de las políticas europeas. Y sin embargo, bueno, en la situación en la que actualmente estamos, podemos hablar de que hay un cierto riesgo en determinados sentidos de fractura social. Por lo tanto, creo que es un concepto muy pertinente. Es muy pertinente debatirlo, cuestionarlo y ver en qué medida podemos pues utilizarlo para pensar cómo articular nuestra sociedad, ¿no? Y creo que su significado va un poco por ahí. Quiero destacar también la idea de que es un constructo, es un concepto, ¿no? Es decir, algo que decidimos cuál tiene que ser el contenido, ¿no?, que debe tener. Y en este sentido hay diversas formas de entenderlo. Pero yo creo que es eso, la idea de que nos sirve para pensar cómo articular sociedades tan complejas como la nuestra, sociedades que son muy interdependientes, en las que hay mucha especialización, en las que hay mucha diversidad en diferentes sentidos, y por tanto tenemos que realmente hacer un esfuerzo para pensar cómo construir ese espacio común, ¿no? Respecto a las definiciones, bueno, yo destacaría que hay dos formas bastante diferentes, aunque quizá no tanto en el lenguaje, pero sí en el fondo de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, definiciones como la del Banco Mundial, ¿no?, que nos hablan de una cohesión social que se construye sobre todo en base a cuestiones relativas a identidades comunes, a valores compartidos, a una cierta idea de solidaridad, pero una solidaridad que se deja bastante al albur del individuo, ¿no?, y una cierta reciprocidad que tiene la misma característica. Y otras definiciones, otras formas de entenderlo inciden también en la necesidad de construir espacios públicos, instituciones públicas que garanticen que se cumple, que es posible la igualdad de oportunidades y la solidaridad más allá de lo que el individuo quiera hacer. Es decir, una forma de entenderlo más vinculada al mercado, a la libertad de intercambio, y otra que tiene más que ver con la protección y con la garantía de la igualdad de oportunidades. Como notas clave, digamos, algunas de ellas discutibles o matizables, yo creo que cuando hablamos de cohesión hablamos de identidad, que habría que ver en qué sentido, hablamos de solidaridad, hablamos de confianza en los otros, en las instituciones, hablamos de igualdad de oportunidades y de justicia social y hablamos de reciprocidad. Digamos que serían las notas principales. Bien, pues con esas notas vamos a ir construyendo también nuestra idea de cohesión social. Y quizás la siguiente pregunta que nos plantea pues es ver un poco más esos diferentes enfoques, las diferentes perspectivas desde las que se plantea la cohesión social. Inés Gil Jaurena. Sí, continuando con lo que comentaba Patricia, de que hay diferentes formas de definir la cohesión y de interpretar pues a qué se refiere, y tiene que ver con la visión de la sociedad y con unas ideas de fondo más que con el concepto propiamente. Entonces, podemos hablar de diferentes enfoques o perspectivas para entender la cohesión social. Hay una que es entenderla desde un punto de vista funcional, como sociedades en las que las personas están adaptadas a un sistema o a una estructura
Y es una visión muy estática de una sociedad homogénea donde otros valores como la diversidad, que en el caso de la educación es fundamental, quedan en un segundo plano. Entonces, otro enfoque diferente a este funcional sería uno más propositivo, donde se reconoce que las sociedades son plurales, son diversas. Entonces, la forma de acercarse a la cohesión social y de trabajar por la cohesión social sería diferente, también desde la educación. Hay otra forma o otros enfoques. Por ejemplo, el Consejo de Europa habla de un enfoque negativo y un enfoque positivo de la cohesión social, que así dicho suena un poco extraño. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque los dos tienen su valor, pero sí son diferentes acercamientos y ponen el foco en diferentes aspectos. El enfoque negativo lo que hace es resaltar dentro de los indicadores que se establecen para dotar de contenido a la cohesión social o entender qué elementos tienen que aparecer para que se dé cohesión social. El enfoque negativo pone el énfasis en aquellos elementos más negativos o carencias que dificultan la cohesión social. Entonces se centran en establecer una especie de diagnóstico y se centran mucho en aspectos que tienen que ver con exclusión y con pobreza o con desempleo. Pero desde un punto de vista educativo presenta muchas carencias, porque pone el foco solamente en aquellos grupos, por ejemplo, que pueden resultar excluidos, y obvia que la cohesión social tiene que ver con aspectos estructurales también y sistémicos de la sociedad. Entonces, como complemento a ese enfoque negativo, tendríamos un enfoque positivo que lo que hace es incidir no solo en aquellos aspectos negativos, sino en las ventajas o en los aspectos positivos que resultan de la cohesión social. Y entonces resalta aspectos como la propia inclusión, la calidad de vida para todos, la corresponsabilidad en conseguir una sociedad cohesionada. Y, por tanto, desde un punto de vista educativo sería más interesante considerar quizá el enfoque negativo para establecer ese diagnóstico, pero un enfoque más positivo para poder trabajar desde una idea de no trabajar con grupos específicos que serían los excluidos, sino trabajar con toda la sociedad. Y también es verdad que en este momento, no es tan reciente, sino que desde el principio de la crisis, cuando se habla de exclusión, cada vez se viene asociando más a pobreza. Y se había pasado a hablar más de inclusión, en este sentido de un enfoque positivo de la cohesión o de la inclusión, pero parece que estamos yendo hacia atrás y tiene que ver con lo que comentaremos ahora de cuáles son los elementos que componen la cohesión social o indicadores o elementos básicos que la conforman. Pero sí que estamos en un momento importante en el que el enfoque negativo, el identificar realmente aquellos aspectos que suponen carencias y que están fragmentando la sociedad, están presentes en un momento que parecía que estaba ya superado. Como decía al principio, es una cuestión muy compleja, nos están dando muchas perspectivas para que nos vayamos haciendo una idea, pero quizás pues es el momento, profesora Teresa Aguado, de que nos hable de esos indicadores que podemos utilizar para describir la cohesión social en el contexto en el que nos movemos, que bueno, es un contexto que traspasa esas fronteras europeas porque vivimos en una sociedad global, intercomunicada para bien o para mal. Pues yo querría hablar de los indicadores, pero relacionándolo mucho con lo que tanto Patricia ha dicho sobre el concepto como Inés sobre los enfoques. Porque lo que sucede con conceptos tan potentes o constructos tan potentes como cohesión social es que tienen un poder político y transformador tan fuerte que enseguida son manipulados y desgastados precisamente por los agentes políticos y sociales, ¿no?, que les quitan contenido, que tratan de mancharlos, de contaminarlos. Pasa también con la idea de justicia o con la idea de democracia, ¿no? Dime qué concepto están desgastando en este momento y están llenando como de componentes negativos o abordando desde enfoques negativos, como decía Inés, y te diré el valor que tiene. Entonces está en nuestras manos, en la medida en que podamos, como académicos o como personas que participan socialmente en algo o desde la educación, en darles el contenido que tienen que tener. Por eso, en parte, nuestro objetivo en el programa era insistir tanto en ese valor transformador y de tomar conciencia de los problemas en los que ahora estamos inmersos en nuestra sociedad, como en abordarlo desde perspectivas en positivo de construcción hacia adelante, como decía Inés, porque
no es que parezca que hemos ido hacia atrás, es que hemos ido hacia atrás realmente. Y entonces, si es ahora interesante hablar de cohesión social, es porque están tratando de convencernos de que esa cohesión social en positivo es imposible. Y es mentira. Entonces, nosotros queremos también pues dar pistas de qué cosas leer. Por ejemplo, bueno, los que son estudiantes de la asignatura tienen un texto, pero hay, por ejemplo, informes, ¿no? Informes sobre la situación social en España, como el informe FOESA que hemos trabajado nosotras, o algunas publicaciones en la línea, por ejemplo, de la economía del bien común, ¿no? Que trata de cuestionar esos indicadores más económicos o basados en la pobreza únicamente y darles una vuelta, darles otro contenido. Y todo esto es porque los indicadores que habitualmente usan los organismos internacionales para describir la cohesión social son, como también ya se ha dicho, pues indicadores de renta, de empleo, ¿vale? De confianza, de dignidad humana, pero un poco se quedan en la retórica. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer valer otro tipo de dimensiones que yo creo que tienen que ver, sobre todo en este momento, con reconocer que hay que poner primeros a los que peor están. O sea, que cuando hablamos de cohesión social es que nuestra prioridad sea reconocer quién está peor que otros. Y sin embargo, las políticas que hay, incluso en educación, no tienen esa prioridad, ¿no? Esa intención. O volver a hablar de que todas las personas tenemos derechos, o de la dignidad humana, ¿no? O del interés colectivo general, más allá de los intereses individuales o de la libertad individual como único valor que se está ofreciendo. Y es verdad que en el texto los estudiantes pueden leer como una lista de indicadores y dimensiones, y yo creo que muchos de ellos ya se han mencionado. Entonces me gustaría más generar un poco de curiosidad para leer informes o algún texto que pueda ampliarles también la mirada. Yo estaba pensando y además lo vamos a recomendar así, que nuestros oyentes consulten la página web del Grupo Inter, www.uned.es/Grupo Inter, porque ahí podemos ver publicaciones, yo creo que en esta línea, y sobre todo podemos ver todo el trabajo de investigación, y uno de los más recientes que han estado cerrando hace muy poquito tiempo que ha culminado este trabajo, era precisamente sobre lo que implicaba el desarrollo de una ciudadanía activa, y nos hablaban extensamente y además con, digamos, una base práctica de esos objetivos de inclusión y cohesión social en sociedades democráticas, como exigían además una transformación de la propia idea, del propio concepto de ciudadanía que teníamos hasta ahora. Patricia Mata, yo creo que era la persona que nos había hablado en algún programa de radio de esta investigación. Patricia. Sí, bueno, hemos trabajado todas en este tema, pero sí, recuerdo que hemos grabado algún programa anteriormente sobre esta cuestión. Cohesión social y el desarrollo de una ciudadanía activa, participativa, están íntimamente vinculados. Y bueno, siguiendo un poco con la idea de Teresa, ¿no? Porque por supuesto comparto totalmente, precisamente uno de esas maneras positivas de abordar el tema de la cohesión social pasa, y yo creo que en este momento sí podemos pensar que estamos avanzando, al menos en ese tema, en el desarrollo de una conciencia de que somos una sociedad interdependiente y de que todos tenemos responsabilidad en lo que ocurra y que todos la construimos. Y, por tanto, en el desarrollo de esas formas nuevas de participación, de solidaridad, de implicación que se están generando, digamos que no espontáneamente, fruto también del trabajo de muchos años en ciertos sectores o ámbitos sociales, ¿no? Es algo que debe, bueno, pues alegrarnos, y creo que el aprendizaje y la educación tienen mucho que ver, ¿no? con el desarrollo de estos movimientos. Teresa. Sí, a mí también lo que me gustaría decir es que ahora hay una situación un poco catastrófica, ¿no? En temas sociales, y como ya se ha dicho, hemos perdido algunas de las cosas que se habían ido haciendo en estos últimos 20 o 30 años. Entonces, también poner el foco ahí, como dice Patri, que hay muchas cosas que no se trata de hacer desde cero, sino de recuperar, o sea, incluso de tener memoria y reconocer que hace 10 años éramos
seamos capaces de determinadas decisiones en educación o políticas sociales que nos habían ido muy bien. Por ejemplo, en el tema que nosotras trabajamos, ¿no?, de diversidad. Yo creo que en España no era de los peores países en políticas que tenían que ver con la educación, reconociendo la diversidad frente a otras, ¿no?, a otras sociedades. Entonces, cuando ahora oímos discursos de es que es imposible, es que la única salida es esta, es que es inviable, no, hay que reconocer que las tendencias de las miradas políticas que ahora nos dominan es a, digamos, seguir animando esos tendencias disgregadoras que en todos los grupos y en las sociedades se dan. Esa especie de movimiento centrífugo que hace que las cosas se separen y se estratifiquen. Bueno, pues vamos a recuperar el concepto en positivo de cohesión social. Hay que tomar medidas estructurales, hay que tomar medidas políticas que ya conocemos y se han aplicado en otros momentos, porque una sociedad más cohesionada, más igual y más justa es posible, lo hemos demostrado. Entonces, que no nos engañen, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo creo que en este punto Inés Gil Jaurena nos pide la palabra, pero además, Inés, yo tenía una pregunta. Es el tema de por qué hablar de cohesión social desde la educación, algo que ustedes llevan trabajando y reivindicando desde hace muchos años. Bien, pues justo tiene que ver con lo que iba a comentar. Y simplemente por matizar o por añadir que lo que comentaban Teresa y Patricia, por ejemplo, de la participación, la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, también es una de las dimensiones de la cohesión social. Lo que pasa es que hay unas condiciones materiales básicas que serían el acceso a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la salud, la educación, que ahora mismo están sobre la mesa, que acaparan también buena parte de las reivindicaciones y de las políticas sociales, porque hemos ido hacia atrás en ese sentido. Entonces, esos elementos de acceso a derechos básicos son el primer pilar de la cohesión social, pero no son los únicos. Entonces, desde la educación también queremos trabajar sobre otros elementos de la cohesión social que tienen que ver con la convivencia, con la participación, con el pluralismo y con la corresponsabilidad de todos en facilitar o promover una sociedad mejor y no trabajar solamente con los excluidos, que también, y más ahora que es una prioridad porque, como comentábamos, hemos retrocedido en eso, en derechos sociales. ¿Y por qué hablar de educación y de cohesión social? Pues primero porque la educación, y aquí sí entendida desde un punto de vista escolar, el acceso a una educación básica o una educación obligatoria o una educación superior, forma parte de esas condiciones materiales básicas. Entonces, ya como la educación entendida como producto, como resultado, como nivel educativo, el nivel educativo de una sociedad es importante, es un elemento básico para la cohesión social. Y otra forma de entender la educación en relación con la cohesión social es entenderla como un proceso, como una herramienta que favorece la cohesión social. Patricia Mata. Sí, no, yo iba a comentar también en relación con lo que decía Inés, ¿no? Bueno, esta idea que tenemos a veces de la educación social, por ejemplo, tiene mucho de profesión como vinculada a la ayuda, ¿no? Y esta idea de, bueno, hay que trabajar con los excluidos. Yo quería resaltar una idea que muchas veces repetimos, ¿no? Que los excluidos no están fuera de la sociedad, están dentro de la sociedad. Y que la exclusión es muchas veces una forma de controlar las identidades, es decir, de homogeneizar las sociedades y dejar, digamos, fuera, metafóricamente, porque no están fuera, a las personas que son diferentes en algún sentido, ¿no? Y bueno, siguiendo con lo que decía Inés, efectivamente la educación no es solamente un producto o tiene que ver con los indicadores que comentábamos antes, sino que también desde la educación se puede trabajar muchísimo por la cohesión social. Y a mí me gustaría en este sentido destacar, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero destacar un aspecto que yo creo que no tenemos suficientemente trabajado y que es fundamental. Y me parece que es el tema del conflicto y cómo lo abordamos. Estamos acostumbrados a pensar en la educación, en el sistema educativo y tal, como una transmisión un poco neutral, digamos, de un estado de cosas que generalmente responde a una visión un tanto hegemónica de la sociedad, pero no a una visión que contemple la diversidad. Y ahora mismo, por ejemplo, esa situación pues es bastante dramática o notoria en determinados casos, ¿no? Donde hay pues niños, por ejemplo, que van a la escuela viviendo situaciones en sus familias, en sus comunidades muy duras, que no están reflejadas en el currículo escolar y que tampoco la escuela, el sistema educativo, sabe cómo abordar. Generalmente, aunque por supuesto hay muchísimas
personas, educadores y tal, que son muy conscientes de esta tarea y la hacen explícita, generalmente resulta más fácil mirar para otro lado o no hacer nada porque no parece que tengamos mecanismos claros, ¿no?, para trabajar con esas situaciones tan duras. Yo creo que hacer explícitos los problemas, los conflictos, de manera que las personas puedan tomar conciencia de ellos y ser capaces de, entre todos, hacernos corresponsables y trabajar para la mejora de las condiciones de todos, ¿no?, es algo fundamental. En ese sentido, valoración del conflicto como una fuente de aprendizaje, fundamental. Teresa. Sí. Se ha dicho ya, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de exclusión, lo que reconocemos cuando se habla de grupos excluidos es que esos grupos, esas personas son un producto de la propia dinámica social que se ha generado. Cuando se define a la gente en función de que pertenece a un grupo excluido o marginal o en riesgo de exclusión social, en realidad estamos aceptando un modelo que acepta la marginalidad, que acepta que definamos a la gente en función de quedarse fuera. Entonces, nuestro planteamiento es, no, la cohesión social precisamente es un enfoque en positivo que construye estructuralmente una sociedad a través de unas políticas que considera que todo el mundo está dentro y no hay justificación ninguna para que a alguien le llamemos o le dejemos en el margen. Y ahí es donde la educación tiene muchísimo que ver, porque decía Inés, pues la educación no es solamente la parte de escolaridad. Reconocemos que ir a la escuela y conseguir un título en este momento sigue siendo una vía ineludible, insustituible para la gente para luego poder tener determinadas condiciones de vida. Pero desde luego las formas de participación, los medios de comunicación, la acción política o social son procesos de educación en los que nosotras al menos pretendemos trabajar y creemos que un educador social tiene que saber qué es lo que tiene entre manos, ¿no? Y como ha salido el tema, como decía Patricia, de el conflicto y también el conflicto que se da en los educadores a la hora de hacer o bien una transmisión, digamos así como un poco neutra o aparentemente neutra de conocimientos, o implicarse con los problemas y las situaciones vitales que todos vivimos. Y hay una película que a mí me parece que pone mucho el foco en eso, que quizás conocéis, que es Profesor Lazar, una película canadiense en la que justo se presenta ese conflicto, ¿no?, entre un profesor que quiere ser ajeno y alguien que está viviendo situaciones difíciles. Creo que para nosotras también como profesoras muchas veces se da ese mismo conflicto, ¿no? Hasta dónde remover, hasta dónde tratar de comprender pues estos temas en los que estamos, ¿no?, que tienen que ver tanto con las dificultades que actualmente está viviendo la gente. Muy bien. ¿Otras palabras del vocabulario? Defenestrar. ¿No está en el texto? No, en el periódico. ¿Quieres que corrijamos el periódico? Defenestrar significa tirar por la ventana. Ya puedes guardar el periódico. Mi abuelo se defenestró. ¿Ah, sí? Fue hace tiempo en Chile. El ejército le detuvo y lo torturaron. Y se suicidó cuando lo liberaron o al escapar, no sé. ¿Has hablado de eso con tus padres? Con mi madre, cuando hablamos del suicidio de Martín. Entonces me contó que... No tiene nada que ver con lo de Martín. No he dicho que sea lo mismo. Sabemos por qué lo hizo mi abuelo, lo torturaron. De Martín no se sabe. ¿Alguien más habló del suicidio con sus padres? ¿Por qué habla de suicidios? Usted es maestro, no psicólogo. Esa es la opinión de tus padres. Si alguien quiere hablar libremente, puede hacerlo. ¿Tienes algo que decir? Todos piensan que estamos traumatizados, pero yo creo que son los adultos los traumatizados. ¿Alguien más? Y al hilo de esta película que nos comentaba, pues volvemos a ese tema tan importante de consultar los materiales, de abrir los ojos, de mirar a nuestro alrededor, de documentarnos y muchas veces con cuestiones que no exactamente están en los libros. Ahí sí que me gustaría que volviésemos a ese tema pensando en los graduados de educación social, en esos estudiantes que en este momento están en las facultades de educación, no solamente para ser graduados en educación social, sino también pues en pedagogía, pero para otros muchos que van a contribuir pues a la formación del ciudadano del siglo XXI. Me gustaría que nos hablasen de las implicaciones
que este concepto que hemos ido desglosando a lo largo de esta conversación, cohesión social, nos indicaban ya que era un constructo, nos dieron muchas claves para poder entenderlo en el contexto actual, pero también en otros muchos contextos. Estaba pensando, porque aunque vivimos en una sociedad global, no deja de ser muy local, y nos han hablado de la escuela, pero también han mencionado las redes, los medios de comunicación. Es difícil conjugar todos los elementos que conforman ese constructo. Por eso me gustaría, Patricia Mata, que hablásemos en estos últimos minutos de las implicaciones que tiene este concepto para la educación social en concreto y para la educación en general. Claro, yo creo que, bueno, algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía hincapié en esta idea de hacer explícitos los conflictos, los problemas como fuente de la que partir y aprender, creo que esto es algo que los educadores sociales utilizan mucho, ¿no? Sobre todo desde perspectivas más vinculadas a la animación sociocultural, etcétera, ¿no? Y no tanto a la idea de que hay que ayudar a los necesitados, sino que hay que construir entre todos una sociedad en la que seamos capaces de abordar los problemas y resolverlos de una manera colectiva, de alguna forma. Inés. Bueno, yo quería añadir sobre también nuestra responsabilidad, lo han comentado ya, pero como profesoras nuestro interés también es en que los estudiantes de educación social o de cualquier otra titulación, pero en este caso de educación social, que aprendan o que tengan ocasión de tomar conciencia de cómo se van manejando los términos y los enfoques de las trampas del lenguaje que comentaba Teresa. Se habla mucho de exclusión y efectivamente hay que entenderla en un contexto y dentro de una estructura que no es una situación de una barrera entre excluidos y excluidos, sino que es una situación que se puede cambiar. Entonces, también es verdad que el analizar pues cómo la cohesión social atañe a toda la sociedad, estamos en un mundo global, todos los temas que han salido, parece que nos puede paralizar, decir, ¿y qué podemos hacer, ¿no?, ante todo esto? Y vamos, nosotras siempre hemos intentado transmitir la idea de que siempre cada una, como educador o como educadora, tiene un margen de actuación en su ámbito. Entonces es ahí donde sí que invitamos a que cada uno reflexione sobre todos estos conceptos y que se haga las preguntas de hasta qué punto están luchando contra la exclusión, facilitando la inclusión, o hasta qué punto están trabajando, como decía Patricia, con los excluidos, pero reproduciendo un sistema desigual, un sistema que sigue generando desigualdad. Entonces, se trata de aprovechar pues, los estudios y la ocasión que brindan asignaturas como esta, de pensar en nuestro rol profesional y en sentirnos corresponsables, como decíamos ya desde el principio, de generar una sociedad mejor para todos. Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España, el tiempo es limitado, pero las tecnologías nos permiten muchas cosas buenas también. Por ejemplo, continuar esta conversación a través de Canal UNED, canal.uned.es, porque yo creo que ahora es cuando vienen las cuestiones más prácticas y quizá más interesantes también para nuestros oyentes en abierto, porque canal.uned.es está abierto a cualquier persona que quiera escuchar y que quiera participar. Así que continuamos nuestra conversación con las profesoras Teresa Aguado, Inés Gil Jaurena y Patricia Mata en torno al tema cohesión social y educación. Nos piden la palabra tanto Patricia Mata como Teresa Aguado. Me gustaría que siguiésemos en este debate, Patricia. Sí, yo muy brevemente, porque creo que hemos comentado ya lo fundamental del tema, pero incidir también en un concepto muy potente que hemos trabajado mucho, que es la idea de participación. Desde la educación, yo creo que promover la participación, una participación plena de las personas, que implica que esas personas tomen conciencia de en qué mundo viven, sean capaces de informarse, sean capaces de unirse con otros para hacer cosas, sean capaces de tomar decisiones informadas y conscientes sobre su propia realidad. Eso es algo que se construye educativamente y creo que ahí los educadores sociales, por ejemplo, tienen mucho que hacer, igual que todo el resto de agentes educativos, ¿no? No sé si Teresa quería comentar también algo sobre esto. Sí, es que al oíros, lo que pensaba es algo que muchas veces nos preocupa, y es que somos conscientes de que la mayor parte de las personas, tanto estudiantes nuestros como tú decías, otros profesionales que trabajan en temas sociales, a veces
o la mayor parte de las veces, para lo que se les contrata y se les paga, es precisamente para mantener a cada uno en su sitio, para que el excluido siga estando excluido, para que el gitano rumano siga estando en su sitio, para control social, igual que a los maestros a veces, ¿no? Entonces, tomar esa conciencia, como muy bien han dicho ya, de cuál es nuestro papel, asumir el dilema entre ¿para qué me contratan y me pagan? ¿Y qué quiero hacer yo como profesional consciente con otros? Bueno, pues es un dilema en el que todos nos movemos, ¿no? Porque todos estamos en instituciones en las que esos valores están muchas veces contrapuestos. Pero lo que queremos es darles herramientas para pensar en eso. Y nosotras estamos también implicadas en seguir poniéndonos un poco en la línea de trabajar en red, trabajar con otros, ¿no? Hemos mencionado que en estos temas no podemos estar solamente gente que trabaja ya en lo académico, en educación, sino gente que trabaja desde lo político, desde lo social, desde los medios de comunicación, desde otros ámbitos. Y justo nosotras estamos también ahora involucradas en intentar dar más visibilidad y ser más conscientes de cómo trabajar con otros, a los que a veces tenemos poco acceso, porque creemos que son temas que necesitan ese trabajo en red y ese trabajo de discusión permanente. Me gustaría que nos avanzase un poco en qué investigaciones están trabajando en este momento, algo un poco más concreto, porque además el momento que vivimos en España, políticamente hablando, pues quizás sea también un buen momento para recuperar todas estas cuestiones que nos han comentado y sobre todo para trabajar en el tema de diversidad e igualdad, pensando sobre todo en una educación intercultural que no excluya a nadie. Patricia Mata. Bueno, en este momento tenemos varios proyectos en marcha, ¿no? Estamos iniciando varios proyectos. Después de haber trabajado mucho pues en escuelas, ¿no? Viendo un poco cómo se trata, cómo se aborda la diversidad desde el sistema educativo, hemos trabajado también fuera de la escuela, en espacios informales o no formales, en temas de ciudadanía, en formación del profesorado. Y ahora, por ejemplo, estamos iniciando una investigación centrada en el tema de abandono escolar, ¿no? Y creo que la planteamos desde un punto de vista un poco diferente al habitual, ¿no? Habitualmente se suele vincular el abandono escolar a indicadores, a variables que tienen que ver con cuestiones más sociológicas, ¿no? Pues se vincula el abandono al tipo de familia en el que estás, al nivel de estudios de los padres, a la procedencia, etcétera, etcétera. Y nosotras nos preguntamos en un momento dado, bueno, pero ¿y qué tienen que decir las personas que sufren ese proceso o que pasan por ese proceso? ¿Qué tienen que decir sobre el mismo, ¿no? Y estamos un poco pues iniciando ese tipo de investigación de un corte un poco más etnográfico, ¿no? Intentando recuperar los puntos de vista, las opiniones, las perspectivas, las propuestas también de las personas que han sufrido, que han pasado por ese proceso, sobre todo también con la idea de desculpabilizar a esas personas, ¿no? Por esta tendencia que tenemos siempre como a esta tendencia de una sociedad individualista, ¿no? A considerar que si a alguien le va mal o hace algo que no se considera lo adecuado en sociedad, ¿no? Pues es culpa suya, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ampliar, digamos, la lente que se tiene sobre ese tema. Y bueno, pues ver que está vinculado además sí, con toda la trayectoria sí, que han venido desarrollando en torno a estas investigaciones. Teresa Aguado, sí. Subrayar lo de estudiar procesos, porque yo creo que ha sido como un leitmotiv, una constante en nuestros trabajos, ¿no? El reconocer que siempre lo que nosotras miramos y la forma en que queremos comprender lo que pasa es pensando en las personas que están implicadas, y sobre todo en los procesos por los que se llega a determinada situación y también al tipo de relaciones que se generan. Entonces creo que esto a veces desde la investigación más tradicional o convencional se hacen miradas mucho más estáticas, de mirar como factores muy concretos, y para nosotros todos los temas sociales y educativos tienen que ver con eso, con personas y con procesos que llevan a determinadas situaciones, ¿no? Y que nos permiten comprender. Y en ese sentido yo creo que el tema de abandono pues es un reto, porque sabéis que se habla mucho, ¿no?, de las tasas de abandono, pero se conoce poco de cómo realmente se genera y qué experiencias la gente tiene respecto a eso, ¿no? Y después lo que te decía de trabajar en red, ¿no?, y demás, es porque nosotros sí que tenemos esa conciencia de que es totalmente urgente y es quizás nuestra prioridad
el no abandonar nunca la reflexión sobre cómo se están justificando y legitimando procesos de desigualdad actualmente que son inaceptables desde nuestro punto de vista y que a veces incluso se están legitimando y justificando en base a supuestas diversidades o diferencias de la gente o status quo. Entonces ahí es donde nosotros queremos remover no solamente ideas, sino dar datos, ¿no?, concretos y trabajar con otros que también les preocupa el mismo tema. Efectivamente, estaba pensando al hilo de lo que nos hablaban que precisamente el tema del abandono escolar pues tiene muchísimo que ver con lo que nos están contando sobre el tema de la inclusión y la cohesión social. Y al hilo de la conversación, cuando antes la profesora Inés Jaurena nos hablaba de esas dos concepciones en Europa desde la perspectiva negativa y desde la perspectiva positiva para entender ese concepto de cohesión social, me venía a la mente la idea de pacto también, que se reivindica cuando se habla de cohesión social desde la perspectiva sociológica. Me gustaría que nos hablasen también un poco de esa idea de pacto, porque ahora estamos en pleno periodo de elecciones en España y muchas veces también se utilizan estos conceptos dentro de los propios programas de los partidos políticos para mezclar cohesión con pacto y sobre todo pensando en las propuestas vinculadas con la educación y digamos, pues con la atención social al ciudadano. Bueno, en realidad las políticas europeas en las que se habla de cohesión social y establecen indicadores, incluso la del enfoque negativo de establecer un diagnóstico común, es un intento de pacto, de establecer una base que sea común y compartida por todos los países de la Unión Europea. Y vamos, yo creo que estamos de acuerdo en que la educación, la cohesión social son temas políticos, pero que trascienden a los partidos políticos. Entonces, claro que hace falta compartir una visión y que sea una visión positiva y además estructural y sistémica y que trabaje con la corresponsabilidad de todos, también del Estado y de toda la sociedad. Sí. Teresa Aguado. La verdad es que lo has dicho muy bien, estamos en campaña electoral, entonces yo creo que parte de la aportación que podemos hacer desde la universidad y desde una asignatura como esta es ayudar a quien nos oye y a los estudiantes a separar lo que son discursos electoralistas y partidistas, que tienen un interés muy claro de conseguir votos o de justificar determinadas políticas, de lo que son otra forma de acercarte al conocimiento a través ya sea de informes o de reflexión hechos desde otras perspectivas. Y por eso creo que desde el principio hemos dicho, más allá del libro de texto, recurrid a informes con los que os ponemos en contacto a través de la asignatura, de informes de agentes sociales, de publicaciones que plantean otras perspectivas, porque lo que no podemos hacer es simplemente asumir y digerir los conceptos tal y como los partidos o las campañas nos los están ofreciendo, ¿no? Esa sabiduría de distinguir y discriminar, pues me parece que es un objetivo. Patricia Mata. Sí, yo no solamente añadir que bueno, yo también pondría un poco en cuarentena esta idea del pacto, ¿no? Siempre que nos refiramos a un pacto que se realice, digamos, entre partidos, como comentaba Inés, o entre élites, ¿no? El pacto, si queremos vincular la cohesión social, tiene que ser un pacto que incluya a todos los miembros de la sociedad. Es decir, que hablábamos antes, por ejemplo, de que la cohesión social está relacionada con aspectos que no siempre son tan cuantificables o tan objetivos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el grado de confianza, por ejemplo, que las personas tienen en las instituciones y en sus propias posibilidades, ¿no? Sus expectativas, su manera de relacionarse con los demás. Todo esto, claro, en momentos como el actual, donde, por ejemplo, vemos situaciones durísimas, ¿no? Y donde de repente los medios de comunicación nos bombardean con noticias tipo la desigualdad está creciendo alarmantemente en España, hay un 1% de la población que acapara la misma riqueza que el 70%, pues claro, son situaciones que hacen quebrar esa confianza de la ciudadanía, ¿no? Y que yo creo que exigen algo que va mucho más allá de un pacto entre élites y que requieren o que pasan, yo creo que por estos procesos más participativos y más de tener en cuenta las condiciones de vida de las personas, las expectativas, las necesidades y poner todo eso sobre la mesa.
Bien, pues yo creo que aquí vamos a poner el cierre porque nos han dado muchos puntos para la reflexión, nos han dado también ideas para investigar y para estudiar, para abrir los ojos y para informarnos. Muchísimas gracias, Teresa Aguado, Inés Gil Jaurena, Patricia Mata, profesoras de la Facultad de Educación de la UNED. Hemos hablado en el marco de una asignatura del grado de Educación Social, Diversidad e Igualdad en Educación, que llevan ustedes directamente, pero con asuntos, con temas que yo creo que interesan a cualquier persona y más a un ciudadano del siglo XXI. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Gracias. Hasta la próxima. Sin Distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace al grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural del que forman parte las profesoras de la UNED con las que hemos hablado de cohesión social y educación. www.uned.es/grupo Inter.